Bueno, cuando tomamos conciencia de ese absurdo, ahí el personaje es un héroe trágico, ¿no? También. Es como decir, cuando Sísifo se da cuenta de que lo que está haciendo es un absurdo, ahí él es el vencedor de la vida, ¿no? Ahora, cuando está inmerso, está enajenado en ese subir la piedra, ese obrero que está en la fábrica, cualquier empleado, cualquiera de nosotros que estamos haciendo nuestra actividad, en cuanto no estamos tomando conciencia, y somos los más perdedores de todo, porque estamos inmersos en la totalidad del absurdo, del sinsentido y de la indiferencia total. Ahora, esta toma de conciencia es lo que, de alguna forma, hace que lo que es repetitivo, que la cotidianidad tome una relevancia, tome un aspecto irruptivo en el que uno instala esa diferencia. Y también la novela del extranjero tiene un cierto tempo, un ritmo que de desacelerar, ¿no? Como, bueno, él va a su paso, él tiene su Ritmo. ritmo y como que el resto quiere ahí, viene a sumarle adrenalina a algo y es esa indiferencia. Y quizás en algún punto también es la indiferencia lo que lo lleva al personaje a, a poder sostenerse y no... Pensaba en esto, ¿no? Porque decir, el exceso de placer y el exceso de frustración son en algún punto lo que a uno lo terminan demacrando, lo terminan arruinando, porque uno va con altibajos todo el tiempo, con expectativas, con ganas de hacer cosas, esto y lo otro, y siempre, pum, la realidad te impone ahí la pared a la cámara, como diciendo, no, pará, o sea, no es como vos querés. Entonces, también esa indiferencia muestra en algún punto la superación del personaje con los demás. Porque es esto, ¿no? Alguien que discute con otra persona y entra en ese tono de discusión, le terminó dando la razón al otro, ¿no? Porque caes en ese mismo juego. O que no quería, te mandan a hacer algo, vos no lo querías hacer, pero lo terminaste haciendo, caes en el mismo juego. Ahora con la indiferencia, con el silencio, con una sola mirada, es como que corta todo tipo de relación y ahí es donde emerge, digamos, la calidad, la cualidad del personaje. Sí, de hecho recuerdo mucho en esta parte de Sísifo que menciona que precisamente cuando llega hacia arriba, ¿no? Cuando termina de subir la roca y por así decirlo, imaginamos que se ve frente a un paisaje, se siente libre y cuando va bajando, y este es el final, ¿no? Podemos imaginar a Sísifo dichoso. Entonces, esta ruptura con el juego que es rutinario, pudiéramos decir, yo lo entiendo como una especie de victoria y precisamente Camus toca el tema de la libertad también en esta cuestión de Sísifo y no lo toca desde una forma metafísica. De hecho, él dice que para el hombre absurdo, el hombre rebelde, la libertad metafísica pues es indiferente porque no podíamos pensar, por así decirlo, en si el hombre es libre porque dice que solo experimento mi propia libertad. Entonces ahí es donde, como tú decías, ¿no? Quizás no se me mandan a hacer algo y estoy enojándome, pero cedo, estoy como perdiendo. Pero si caigo en este absurdo, porque me gusta mucho la definición de absurdo que dice de mi intento por entender el mundo que se topa, como tú mencionas, con la realidad de que el mundo es inentendible, ¿no? Recuerdo aquí anotar lo que es el choque entre las intenciones y lo que realmente hay. Ese es el absurdo, yo querer hacer algo, pero toparme con una realidad totalmente distinta, totalmente inexplicable. Entonces, entenderme libre en el sentido del yo y no del metafísicamente libres, creo que también puede propiciar este hombre absurdo, este héroe trágico como Sísifo, que en medio de una repetición puede superar, por así decirlo, esa esclavitud y puede sentirse dichoso porque Sísifo, pudiéramos decir, en medio de tanta repetición sin sentido, pues desde arriba de la montaña podría suicidarse, es la opción. Pero
entiende precisamente el absurdo, lo abraza, lo vive y él es nuestro héroe trágico, él es esa figura a la cual admiramos o a la cual admira Camus, ¿no? Y exalta, creo yo, en el extranjero. Ahora, ¿por qué si el tema quizás de mayor importancia, al menos también en Kierkegaard, y que marca obviamente a la corriente existencialista, es el tema de la libertad? ¿Cómo en algún punto también ese exceso de libertad termina deviniendo en absurdo y con posibilidades de caer en el suicidio, ¿no? Porque dice, no hay más que un Sí, problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Y en Sartre aparece todo esto de decir, bueno, la vida de por sí no tiene sentido, nosotros tenemos que introducirlo, el hombre no tiene esencia, vamos haciendo la esencia, vamos inventándola a partir de cada decisión que nosotros vivimos, cada experiencia que tenemos. Ahora dice esto, ¿no? La pregunta fundamental, ¿vale la pena vivir? ¿Y sí, cómo? es absurdo, sí, sí. Y bueno, entonces ahí es como decir, bueno, pero todo el tiempo, ¿no? Este discurso sobre, y aparte un pensador que obviamente lo piensa sobre el tema de la libertad a partir de la colonia argelina, con una vida política activa, con, a ver, un tratar de desenvolverse desde las carencias familiares que tuvo, poder aprender a leer, a escribir, educarse, formarse. De hecho, la muerte de Camus es un tema casi oscuro. No sé si has leído un poco sobre el tema, pero es como que no se Medio tabú, sabe bien qué ¿no? pasó. Sí, Con sí, es complicado. Ujú. el accidente de la carretera, que si mal no recuerdo, tenía los pasajes de la familia, una cosa así, él decide volver después con el que imprimía sus textos, vuelven en el auto y tienen un accidente después en la ruta, pero él ya estaba por proclamar o había proclamado algún tipo de postura media política, entonces que no gustaba demasiado y pasó toda esa cosa ahí Un media accidente, si lo mataron, extraña, sí, sí, sí. no, no, no absurda. Ahí se introdujo acción. Ujú. Así que, bueno, eso es un pensador que justamente, ¿no? Este hombre rebelde que se desprende del espíritu libre nietzscheano y que también tiene digamos, su postura con respecto a cómo tomamos nuestra libertad, porque también la revolución por la revolución misma es algo superficial y no tiene sentido y no cambia nada. Y todos los días terminan siendo iguales, porque el día después de la revolución hay que ir a trabajar, ¿viste? Es un día más. Sí, sí, de hecho, también otro tema que yo encuentro como recurrente en Camus, aparte, o sea, no nombrado como la repetición, sino que lo nombra como la costumbre, precisamente esto que dices, y creo que es en el extranjero tal cual que menciona, que el poder de la costumbre es poderosísimo por esto mismo que dices. Y también hay una frase en el mito de Sísifo que dice que adquirimos la costumbre de vivir antes que pensar. Y esto yo lo interpreto precisamente como un simplemente estar sin tomar conciencia. Como ya decías, en el momento en que tomo conciencia del absurdo, pues es donde empiezo a verdaderamente liberarme de él y empiezo a abrazarlo. Y yo creo que aquí lo que sí va demostrando es que el ser humano se acostumbra a todo y creo yo que por eso se decepciona, porque precisamente el ser humano busca algo, lo encuentra, pero ya no lo quiere y se acostumbra a eso, entonces busca otra cosa y es un camino irremediable a menos que aceptemos este absurdo y podamos simplemente ir sucediendo en esta sucesión de días, ¿no? Rompiendo con la costumbre para ser esencialmente ahí pues libres, ¿no? Y sí relaciono mucho eso de la libertad con Sartre, precisamente, o con Sartre, de hecho alguien me dijo, no, es Sartre,
Entonces, para no fallarle, bueno, con el pensador francés Vamos a hacer Sartre. después un video de cómo se pronuncian los apellidos de filosofía. Sí, sí, porque uno de mis episodios, bueno, el último episodio del podcast fue sobre Sartre y alguien me mandó un mensaje diciendo, muy bueno, pero se pronuncia Sartre. Entonces, bueno, Claro, Sartre, entonces todo tu esta video cuestión no tiene sentido, digamos. es absurdo. ¿Sí? Entonces, pues ahí en esa cuestión de lo que tú decías, ¿no? O sea, no tenemos esencia, la vamos construyendo con el paso a paso. Me recordó bastante a Camus con eso de yo experimento mi propia libertad. O sea, ¿para qué preguntarme, por ejemplo, por la libertad metafísica? Y de hecho también en el Sísifo va poniendo ciertos ejemplos de hombres que al menos yo entendí que considera como ideales, ¿no? El Don Juan, el actor y el conquistador, si no mal recuerdo, donde van viviendo pues prácticamente al día. Algo que me gustó mucho del actor fue cuando dice esto de que en 3 horas el actor, en las 3 horas que supongo yo dura la puesta en escena, llega hasta el final del camino sin salida que todos los hombres en el teatro tienen que experimentar toda su vida. Entonces veo yo una especie de trascendencia y al menos yo sí estoy hallando ahí un hombre que vive el absurdo, pero que lo llena de validez, ¿no? Y ahí es donde pudiéramos decir, vale la pena vivir en este absurdo, en esta repetición constante, en esta costumbre que se nos impuso porque fuimos arrojados a la existencia, pues creo yo que sí, ¿no? Y él precisamente entiende esto, que el suicidio es una confesión de que no vale la pena. Entonces creo yo que, por ejemplo, el actor expone cómo en 3 horas puede representar y pasar él mismo lo que todo el ser humano pasa durante toda su vida, ¿no? Ese camino sin salida. Sí, de hecho, que por ejemplo, la, bueno, volviendo a Nietzsche, el tema de la máscara del actor, del comediante, y que eso, mientras nosotros estamos inmersos en la problemática, lo vivimos como una tragedia. Ahora, cuando nosotros ya pasamos por eso y lo vemos de otra perspectiva, nos reímos, ¿viste? Es una comedia. Y también esta figura de las máscaras, de los distintos rostros que podemos ir tomando, es cómo nos vamos posicionando a los distintos temas. Ahora, la indiferencia con respecto a esta circunstancia, es decir, no saber cuándo murió su madre, también es una anulación, un quitar todo rostro expresivo de decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí? O sea, hay una cuestión de no poder entrar a la interioridad de ese inconsciente del personaje y también de rechazo o de entregarse como rechazo, como resignación a esa comodidad que en algún punto también es lo que nos hace más dóciles a todos, porque esto que mencionábamos también un poco en el video anterior, era que, bueno, o sea, tanto nos preocupamos o nos ocupamos por la libertad, y hay tanto discurso sobre la libertad y nuestras libertades y los derechos y todo como ciudadano, y sin embargo, como lo decía Byung-Chul Han y varios que estaban escribiendo ahí en el texto de este Sopa de Wuhan de este año, eh, ¿con qué docilidad cedemos todo eso que revoluciones y años de historia Luchamos, costó sí. conseguir, ¿no? Y también en Francia, esta discusión, obviamente son pensadores de posguerra, pero es significativo también porque si un país se jacta de hablar de libertad, es Francia. Uno recorre ahí las calles y está ahí. Todo este discurso de la Revolución Francesa, ¿no? De Así es. igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad. Entonces, es como decir, bueno, pero ¿qué hacemos con esta libertad también? Esto de tomarse la libertad entre manos. ¿Y qué? ¿Para un suicidio? Porque eh, hay estos pensadores existencialistas que hay varios que se han llevado han caído en el suicidio, también, ¿no? ¿Cuál es el sentido de filosofar? ¿Cuál es el sentido de hacer filosofía si en vez de ganar vitalidad vas a caer dentro de la trampa de ese absurdo, terminando quitándote la vida? O sea, se supone que uno filosofa e interroga esa cotidianidad
que irrumpe en eso absurdo para decir, no todo es igual, no todo vale lo mismo, sino diferenciar y ponerle el valor a las cosas, ¿no? Uno con la filosofía va, revuelve, hace todo eso, y entonces decir, no, bueno, si el filósofo se termina suicidando, entonces el resto, ¿qué Que no nos queda. quedaría? Y el actor ahí es interesante, Jorge, porque el actor, por algo las tragedias, digamos, las obras trágicas, llegan hasta nuestros días y siguen siendo las obras trágicas, porque ese Edipo que lo tiene ahí y no lo ve al problema. O sea, tiene que venir Tiresia para verlo. Que curiosamente era el personaje que era no vidente, pero ve otras Sí, cosas, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Como las cosas, bueno, la madre, o sea, falleció y no lo ve, está ahí, no sabe y no le interesa. También, ¿no? Con qué actitud, porque ahí te está mostrando Camus que con la indiferencia todo sigue igual, y Edipo, que está ahí desesperado y todo conducido, de alguna forma se está buscando su propio suicidio también Edipo, porque, o sea, te estás metiendo en tu propia muerte, estás cavando tu propia tumba, en la medida de que vos querés averiguar qué es lo que está pasando con, ¿no? sí, sí. De hecho, ahorita que lo mencionabas, se me vino mucho a la mente, bueno, esta cuestión de lo que decías de la libertad en el sentido de por aquello por lo que tanto luchamos, qué tan fácil lo dejamos ir, ¿no? Y lo relacioné precisamente con esto de las experiencias o lo que yo entiendo como el vitalismo dentro del existencialismo, en esta cuestión de simplemente ir viviendo, ir viviendo. Y bueno, supongo que, por ejemplo, las personas que pudiéramos decir nos ganaron la libertad en un sentido gubernamental o social, no renunciarían tan fácil. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que experimentaron ese momento y creo yo que ahí por eso la vida se nos va en un sentido tan absurdo, bueno, no quiero decir absurdo para no confundir términos con Camus, porque luego estoy seguro que no estaría muy de acuerdo con la definición de absurdo que le doy, pero en esta rutina, ¿no? En esta costumbre, como no experimentamos muchas cosas y simplemente nos llegan como en una forma, pues, de palabra, también por eso no hay tanta valoración. Inclusive creo que la vida, no sé qué pensamos como seres humanos que no la experimentamos al grado de darle este valor, porque nos hundimos, creo yo, en esta costumbre que nos pierde y cuando queremos intentar, pues, descubrir qué está sucediendo, como tú dices, cuando se nos planta ese muro que nos cuestiona todo, es cuando llega el absurdo, pero antes estamos perdiendo porque tenemos esperanzas en el mañana sin tener en cuenta que el mañana es un día más cerca de la muerte, en ese sentido. Y creo que ahí es donde experimentar, donde experimentar mi propia libertad, donde ir construyendo mi esencia, diría Sartre, es lo que ayuda a no renunciar fácilmente a estas cosas, ¿no? Y sobre lo que decías también del suicidio, cómo los filósofos son los que más llegan a suicidarse, y sobre Edipo, me recordó mucho también a Hamlet, no sé si lo has tenido la oportunidad de leerlo, pero pues comienza planteándose, no, ser o no ser, esta es la cuestión. Y yo cuando leí Hamlet estuve en mi mente escuchando a Camus que me decía, el único verdadero problema es el suicidio. Y Hamlet decía, esta es la cuestión, ser o no ser, soportar los pesos de la vida o quitármela. Y al final hay quien dice que él mismo busca su suicidio, ¿no? Porque se toma una serie de acciones, lo que dice Camus, ¿no? El accionar y llega hasta, pues, morir, ¿no? Entonces creo yo que la cuestión del suicidio tiene también un aspecto trascendente, al menos en este sentido trágico de la literatura o del teatro, pero pues no deja de resonar en mí eso de, es una confesión de que la vida no valió. Y también Camus menciona que hay ciertos valores, ¿no? Que te llevan a morir, valores que uno dice, vale la pena morir por ellos, pero al darnos cuenta del absurdo, nos damos cuenta de que lo que vale la pena no es morir por algo, sino vivir en el momento. Y es ahí donde creo yo que es un boom, al menos para mí, ¿no? En esta concepción quizás premeditada que se tiene sobre el existencialismo como algo negativo, creo que hay mucho de dónde sacar ahí nociones para reinterpretar la vida. Y como tú decías, ¿no? Ir diferenciando de lo que de ordinario se acostumbra y no creo que aprender filosofía o hacer filosofía nos vaya a conducir al suicidio. Sí nos tiene que conducir a la pregunta, creo yo,
pero una cosa es preguntarse y otra cosa es hacer, ¿no? Efectivamente. Y creo yo que ahí Camus es muy, pues, aplaudible por eso, por esta labor de poner en tela de juicio hasta el mismo suicidio. Y menciona también la contradicción, ¿no? Al menos él dice, muchos de los que se suicidan es porque tenían la concepción de un sentido de vida, pero muchos de los que carecen del sentido de vida, aquí estamos, dice, ¿no? Aquí estamos hablando de eso, escribiendo, entonces, pues creo que sí es muy interesante, contradictorio, pero al mismo tiempo nos pone en una especie de reflexión sobre qué estamos haciendo, ¿no? No sé qué piensas.